Bueno, soy Fernando Gutiérrez Baños, soy profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid. Mi investigación se centra fundamentalmente en los siglos XIII y XIV, es decir, en el tramo final de la Edad Media, y dentro de este periodo me ha interesado siempre especialmente la pintura, y eso me ha llevado a tener una relación muy estrecha con Salamanca porque seguramente esta ciudad y específicamente esta catedral es el mejor repositorio de pintura de esa época que queda en la Corona de Castilla, en la antigua Corona de Castilla. Bueno, estamos en la capilla de Santa Bárbara, que es una de las capillas del claustro de la Catedral Vieja de Salamanca. Es una capilla que tiene el interés de ser una de las primeras capillas funerarias privadas construidas con ese afán, con esa finalidad, por un personaje notable como es el obispo Juan Lucero, el obispo que está enterrado en un monumento bastante vistoso en el centro de la capilla. Entonces, por razones que ignoramos, él decidió dedicar este espacio donde iba a enterrarse él, donde iba a enterrarse su familia, a Santa Bárbara, que era una santa con un culto muy arraigado, devoción culta, era una devoción también propia de los reyes de Castilla, porque era especialmente abogada de la buena muerte, algo que todo cristiano evidentemente anhela muy vivamente. Entonces él construyó aquí este espacio privilegiado, este espacio privado. Lo articuló con arcosolios a lo largo de todo el perímetro donde pudieran enterrarse sus familiares, sus deudos, y en el muro oriental, en el muro donde tiene que estar el altar de la capilla, bueno, pues lo que hizo fue disponer un arcosolio, pero en este caso para alojar la mesa del altar y para servir de retablo, entre comillas, a esa mesa de altar, lo que hizo fue encargar un ciclo de pinturas murales, que cuentan la leyenda de Santa Bárbara. Y lo que es extraordinario es que tenemos nada menos que 15 compartimentos con escenas de la vida de la santa. 15 compartimentos que no 15 escenas, pues algunos de los episodios de la vida de la santa se desarrollan en 2 compartimentos contiguos. De hecho, el número total de escenas representadas es 10, pero es un número muy notable. Santa Bárbara es una santa muy popular, hay muchas representaciones de ellas en el arte medieval y de épocas posteriores, pero los ciclos amplios de la vida de Santa Bárbara no son tan abundantes. Entonces, el poder contar con un ciclo de 10 escenas de una fecha del siglo XIV, estas pinturas murales debemos situarlas pues en torno a 1350, 1360, es algo francamente excepcional, porque además en esta fecha tan temprana la vida de Santa Bárbara no había sido sometida todavía a revisión. Como explicaba hace un momento, la vida de Santa Bárbara en realidad parece más bien un ejercicio literario realizado pues allá por el siglo IV, V, por algún erudito de Oriente en lengua griega, y claro, pues tiene cosas bastante extravagantes, cosas que a medida que progresa la Edad Media y se va definiendo pues más lo que es la ortodoxia religiosa, pues resultan chocantes. Entonces esta vida de Santa Bárbara fue poco a poco sometida a una depuración, y el atractivo que tienen estas pinturas murales salmantinas es que nos encontramos en un estadio en el que no se ha procedido todavía a esa depuración y nos encontramos con escenas que no vamos a encontrar en ningún otro sitio. Estas pinturas murales estaban ocultas por un retablo del siglo XVI. La capilla se funda a mediados del siglo XIV, se edifica a mediados del siglo XIV, muy poco tiempo después se realizan las pinturas murales de su altar, pero como todo espacio que está en uso, es un espacio que hay que mantener, es un espacio que hay que actualizar cada poco tiempo. Nos ocurre en nuestras casas, ocurría también en el pasado con las capillas que los patronos potentes edificaban para sí y para sus familias. Entonces, en el siglo XVI, lo que se hizo fue cubrir estas pinturas murales con un retablo renacentista. Un retablo renacentista que es muy curioso si comparamos el retablo renacentista y las pinturas góticas, no por el diferente estilo, sino por el diferente discurso iconográfico. Decíamos hace un momentito que las pinturas nos muestran 10 escenas de la vida de Santa Bárbara, en cambio el retablo nos muestra solo 2. Es decir, que se ha hecho una purga de 8 escenas, y esas 2 escenas que recoge el retablo son las escenas que ya en una época de mayor madurez del pensamiento religioso se considera que son las que son realmente valiosas. Santa Bárbara no es importante porque atraviese rocas, no es importante porque convierta a pastores en estatuas, porque convierta a rebaños de ovejas en enjambres de langostas. No, Santa Bárbara es importante porque es una mártir, es una mujer que se mantiene firme en sus convicciones religiosas contra todo y contra todos, incluso contra su propio padre, que es el que la va a ejecutar decapitándola. Entonces,
Frente a las escenas extravagantes que tenemos en el mural del XIV, en el retablo del siglo XVI lo que tenemos es ya esa purga y esa elección de escenas más ortodoxas, más coherentes. Otro aspecto muy interesante es, claro, cómo llegamos a saber que aquí hay pinturas murales. Porque lo único que estaba a la vista era el retablo del siglo XVI. Es verdad que podíamos sospecharlo por esa riqueza que tiene la Catedral Vieja de Salamanca en pinturas murales medievales, pero bueno, no había manera de verificarlo a no ser que se retirara el retablo. Pero lo cierto es que como la tecnología hoy en día avanza pues, a tanta velocidad y tecnologías que hace unos años pues, eran carísimas, hoy son accesibles por 4 euros, literalmente, lo que ocurrió en este caso es que un investigador de la Universidad de Salamanca, Antonio Ledesma, en el año 2014 introdujo una cámara endoscópica entre el retablo y el muro de la parte posterior, a ver si con esa cámara podía ver algo. Y en efecto, en el año 2014 ya se pudo ver que aquí había pinturas murales figurativas, se podían ver algunas inscripciones, se podían ver algunas figuras. Claro, no se podía ver qué representaban exactamente, se podía pensar que era la historia de Santa Bárbara, pero evidentemente la cámara endoscópica no permitía un punto de vista tan amplio como dilucidar exactamente qué es lo que había ahí. Ha sido mucho más recientemente, en el año 2019, y ya en el contexto de una restauración integral de la capilla, cuando al desmontarse el retablo han quedado completamente al descubierto las pinturas. Y las pinturas estaban bastante bien conservadas. Claro, porque a estas pinturas les ha pasado lo mejor que les puede pasar a unas pinturas murales, que es que les pongan un retablo delante. ¿Por qué? Porque cuando se les pone un retablo delante no se interviene sobre su superficie, simplemente se ha colocado un mueble por delante de ellas para dejarlas ocultas, pero no se les ha puesto nada en contacto. No ocurrió lo mismo, por ejemplo, con las pinturas murales del brazo meridional del transepto de esta catedral vieja o con las pinturas murales que hay a los pies de la nave del Evangelio de esta catedral vieja. En todos estos casos las pinturas murales habían sido enlucidas, es decir, se había dado una mano de pintura por encima, y eso siempre es mucho más agresivo, porque aunque los restauradores tienen técnicas evidentemente para poder retirar ese repinte, bueno, pues siempre es una agresión a la pintura original. Y aquí no se había producido, aquí lo único ya estaban muy bien, o sea, de hecho, por ejemplo, las inscripciones es que están tal cual aparecieron, estaban legibles en su absoluta integridad, y lo único que presentaba un cierto deterioro eran los colores azules de fondo, pero eso es algo que se puede subsanar de manera relativamente sencilla con un trabajo de restauración como el que se ha llevado a cabo. O sea que tenemos la suerte de que el ciclo es un ciclo muy antiguo, hacia 1350-1360, es un ciclo muy amplio, 15 compartimentos donde se desarrollan 10 escenas, es un ciclo en el que aparece la versión más antigua, más extravagante de la vida de Santa Bárbara, y además es un ciclo que está en muy buen estado de conservación. Bueno, estas pinturas murales, encargadas por el obispo Juan Lucero para su capilla funeraria privada y realizadas hacia 1350-1360, pertenecen a la etapa de desarrollo de la pintura gótica que conocemos como estilo gótico lineal, que es el estilo característico de las pinturas murales de los siglos XIII y XIV, y que, insisto, donde mejor representadas están en el ámbito de la antigua corona de Castilla, es aquí, en la Catedral Vieja de Salamanca. El estilo gótico lineal se caracteriza, como su propio nombre indica, porque es un estilo muy dibujístico. Las figuras están perfectamente delineadas, están perfectamente delimitadas. Se caracteriza también, además, este estilo porque utiliza una gama cromática muy limitada, un número muy restringido de colores, y colores que además no son descriptivos, sino que lo que buscan es la combinación rítmica de colores. Es decir, que si uno va vestido con una túnica roja, la figura de al lado tiene que ir vestida con una túnica de otro color, simplemente para contrastar. Se busca, por lo tanto, ese efecto de alternancia cromática. Aquí estamos ya en un momento muy avanzado del estilo gótico lineal, y es llamativo, por ejemplo, que todos los recuadros tengan un fondo azul. En épocas más antiguas pues se iban alternando fondos azules con fondos rojos o con fondos verdes. Es muy llamativo que se haga uso del pan de oro en los nimbos, en los zapatos o en las espadas. Y también es muy llamativo que se represente el paisaje. En las escenas del registro segundo, contando de abajo a arriba, vemos que hay un intento de representación de un paisaje rocoso, que eso es algo que, bueno, pues tampoco era habitual en la pintura gótica lineal más antigua. Estamos viendo cómo empieza a intentar la pintura gótica en este momento desarrollarse en profundidad.
Y bueno, estas pinturas murales desarrollan la historia de Santa Bárbara en torno a algo que tenemos en el centro y que hay que explicar porque si no a lo mejor no se va a entender. Claro, en el centro vemos una especie de mancha, una especie de vacío. Claro, lo que había ahí originalmente era una repisa y sobre la repisa una escultura de Santa Bárbara. Entonces, en torno a esa repisa y esa escultura de Santa Bárbara se desarrollaban las escenas de su vida, en el fondo como en cualquier retablo. ¿Qué ocurre? Que cuando en el siglo XVI deciden amortizar estas pinturas colocando un nuevo retablo delante de ellas, la imagen de piedra la retiran y evidentemente la repisa, que es un elemento sobresaliente, que es un elemento que molesta y que además forma parte del muro, lo que tienen que hacer es picarla hasta dejar enrasado el muro. Para entender bien estas pinturas murales, imaginémonos ahí una repisa, imaginémonos ahí una escultura de Santa Bárbara, policromada seguramente también, y ya en torno a esa imagen de Santa Bárbara las escenas de su vida. Una vida que, como antes he explicado, es una vida bastante extravagante, al menos en las versiones más antiguas de su leyenda, porque la vida de Santa Bárbara es la de una joven, muy joven, que vive en una ciudad, que tiene una buena posición social y que de manera intuitiva siente que el culto pagano no conduce a ninguna parte. Entonces ella se convierte en cristiana realmente sin que medie una acción de instrucción, de formación en la fe cristiana. Entonces, ella se convierte en cristiana, ella dice que solo quiere ser esposa de Jesucristo y cuando su padre se entera se enoja muchísimo, hasta el punto de que quiere matarla. Bárbara tiene que huir, en su huida se esconde en un monte, en ese monte un pastor la delata, con lo cual su padre puede apresarla y su padre la hace comparecer ante el gobernador de la ciudad, ante ese personaje tan fantástico, tan potente que vemos ahí, y este gobernador de la ciudad la va a conminar a rendir culto a los ídolos paganos y si no, la matará. Y en efecto, a Bárbara la someten a martirios terribles, son 5, aquí solo se han representado 2, y como finalmente ella se mantiene firme en la fe, el gobernador manda matarla y es su propio padre, Dioscoro, el que pide ser el ejecutor de su propia hija. Y ahí vemos a Dioscoro decapitando a su hija. Esta es a grandes rasgos la historia de Santa Bárbara. Y si nos fijamos en alguna escena particular, pues veremos cosas muy curiosas. Por ejemplo, la primera escena, arriba a la izquierda, es una escena en la cual vemos a Bárbara que está dando instrucciones a unos obreros que están construyendo una torre. Y es que cuenta la leyenda que Santa Bárbara, esta joven tan atractiva, esta joven que era el ojito derecho de su padre, bueno, pues su padre no quería que se casase con cualquier hombre, entonces construyó una torre para mantenerla aislada de las asechanzas de los hombres. Y Bárbara fue a visitar estas obras y bueno, dio instrucciones para que en esa torre hubiera 3 ventanas en lugar de 2. ¿Por qué? Porque esta joven que ha descubierto de manera intuitiva el cristianismo quiere honrar de esta manera a la Santísima Trinidad. Lo interesante de esta escena, que se repite en la mayor parte de los ciclos dedicados a Santa Bárbara, es que sirve de excusa para representar cómo se construía en la Edad Media. Y por eso son escenas muy apreciadas por los especialistas en historia de la construcción. Esta escena no es tan detallada como las de finales del siglo XV quizás, pero es muy interesante porque vemos algo que no siempre aparece representado, que es el trabajo de la mujer. La que está a la izquierda sentada dando órdenes es Bárbara, pero lo que vemos a la derecha es la torre y vemos cómo hay una escalera de mano apoyada contra la torre y una mujer que está subiendo en una espuerta, está subiendo argamasa para que puedan continuar los trabajos. Las mujeres hacían este tipo de trabajos en la construcción medieval, está documentado, hay alguna otra representación de mujeres trabajando en contextos de construcción, por ejemplo en la Catedral de Teruel, pero una escena tan completa, tan atractiva como esta, la verdad es que no, y en una fecha tan temprana como esta, no, por eso es muy interesante. Y si interesante es la primera escena, no digamos ya la segunda. Claro, Bárbara es esa joven que ha descubierto de manera intuitiva el cristianismo como verdadera religión frente al paganismo practicado por su padre, practicado por sus conciudadanos. Entonces, Bárbara, claro, no es cristiana. Ella simplemente ha llegado a esa conclusión, pero no es cristiana, porque para ser cristiano hay que recibir el sacramento del bautismo. ¿Qué es lo que hizo Bárbara? Bueno, pues lo que hizo Bárbara fue bautizarse a sí misma. Por eso vemos en esa segunda escena a una mujer desnuda que está dentro de una bañera, de una especie de pila, y lo que está haciendo es, con un jarro, echarse agua sobre la cabeza, verterse agua sobre la cabeza, para de esta manera administrarse ella a sí misma el sacramento del bautismo. Claro, esto es de lo que más controversia causó.
Entonces ya desde el siglo XI empezaron a reescribir la historia de Santa Bárbara para decir, no, Santa Bárbara escribió a un clérigo de Alejandría, este clérigo de Alejandría le envió a un discípulo y fue este discípulo el que la instruyó y la bautizó. De hecho, yo en mi pesquisa sobre la iconografía de Santa Bárbara en la Edad Media no he encontrado otra representación del autobautismo de Santa Bárbara, por eso es tan interesante. Bien, en la siguiente escena vemos ya cómo Santa Bárbara discute con su padre y le dice, yo soy cristiana, como dice la inscripción, no sé si llego a leerla desde aquí ahora mismo, sí, dijo que ella era esposa de Jesucristo, eso es lo que dice la inscripción, con lo cual Santa Bárbara tiene que huir al monte para escapar de la ira de su padre, por eso la vemos ahí ya en el monte dialogando con unos pastores, y en la siguiente escena, ¿qué ocurre? Que su padre está persiguiéndola y uno de los pastores, el que vemos en el compartimento de la derecha, está señalando, diciendo, está aquí. Y ahí está la pobre Bárbara escondida en una cueva, pero el pastor la delata y su padre, de manera brutal, la coge por los pelos, esto es algo que sí que se repite prácticamente en todos los ciclos, y la saca de la cueva. Lo que nos cuenta la inscripción, pero no está representado en la pintura, es que en castigo el pastor delator se convirtió en estatua. Es otro elemento fantástico en la historia de Santa Bárbara. Bien, y finalmente ya el registro más bajo sería la pasión de la santa. Su padre la hace comparecer ante el gobernador de la ciudad, Marciano, y Marciano la somete a tormentos sucesivos. Lo curioso de estas pinturas es que aquí se han representado 2 de los 5 tormentos de Santa Bárbara y se han representado los 2 menos representados. Si hacemos un repaso por todos los ciclos que hay de Santa Bárbara en la Edad Media, pues lo más representado suele ser la flagelación, lo más representado suele ser también que le aplicaron fuego al costado después de desgarrarla con garfios, y aquí no, aquí se ha representado un martirio, el que está debajo de donde estaba la estatua de la santa, que consiste en que la colgaron boca abajo y unos esbirros le reventaron la cabeza a martillazos, es una escena muy cruenta. Y el siguiente tormento, que es el último de los 5 a los que fue sometido, consiste en que el gobernador decidió atormentarla haciéndola pasear desnuda por la ciudad, someterla a la pública vergüenza. Por eso va la pobre Bárbara, llevada de la mano de un soldado, paseando, claro, por una ciudad. Aquí no se ha representado la ciudad, porque el gótico lineal economiza mucho en estos detalles. Entonces va la pobre Santa Bárbara desnuda por la ciudad y ella invoca a Dios para que no permita que se la deshonre de tal manera. Y Dios lo que hace es mandar a su ángel y su ángel la cubre, y esto es una cosa también muy curiosa y única de estas pinturas murales, la cubre, dice el texto latino de la vida de Santa Bárbara, con una stola. Stola en latín clásico significa vestidura, pero el que organizó este programa iconográfico entendió la palabra stola en el sentido que tenía en latín medieval, que era un sentido litúrgico, es decir, la estola del sacerdote, no la vestidura de la antigüedad, que es lo que hubiera permitido cubrir a Santa Bárbara, sino la tira de tela larga, que es una estola. Entonces está ahí el ángel intentando cubrir a Santa Bárbara con una estola, evidentemente con muy poco éxito. Bien, como Santa Bárbara se mantiene firme en su fe, va a ser decapitada por su propio padre, va a ser decapitada por Dioscoro.